Darle aquí record y empezamos a grabar. Pues quiero darles la bienvenida a todos. Perdón, Luis Eduardo, en el chat pusiste que no escuchas. Ya puedes escuchar, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ok. Les voy a pedir que cierren el micrófono y así lo vamos dando a quien pida la mano para que nos escuchemos bien. Ok, voy a grabar el chat. Perfecto, entonces quiero de nuevo darles la bienvenida a todos a esta actividad sincrónica del curso Teoría y Práctica de las Buenas Prácticas Clínicas. Hemos estado viendo su participación activa en el curso virtual y esperamos con la actividad de hoy tener el espacio hasta la 1:30 para discutir alrededor de algunos de los temas que componen el módulo. Para eso hemos elaborado un caso que lo compartimos en el campus virtual. Les voy a compartir aquí la pantalla con el caso. Este es un caso de la vida real. Yo soy la investigadora de este caso, fue una investigación de hace varios años. Y quise compartir con ustedes esta situación y que nos sirviera de modelo para hacer algunas precisiones sobre los temas que involucran el componente de fundamentos científicos del curso. Quisiera empezar con ustedes compartiendo el propósito, el objetivo del caso, en el cual es básicamente apoyar el proceso de aprendizaje que ustedes han venido haciendo con las lecturas del curso, con la participación en el foro. También motivarlos a continuar participando en el foro, a los que ya lo han hecho y a los que no, pues motivarlos porque es un espacio que tenemos hasta el fin de semana para reforzar cualquier duda que tengan al respecto. En este primer estudio de caso, no lo voy a leer, a menos que ustedes así lo soliciten, pero pienso que podemos ahorrar tiempo porque, aunque el caso es corto, pues espero que ya lo hayan leído. Si hay alguien que desee que se lea, lo podemos hacer. Perfecto. Entonces quisiera empezar para que discutiéramos la pregunta de reflexión. Nosotros sabemos que el patrocinador es fundamental en todas las responsabilidades que tienen que ver ante las agencias reguladoras del cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, pero este módulo de fundamentos científicos está principalmente enfocado en el papel del investigador y el equipo de investigación. Quisiera escuchar sus reflexiones acerca de las características de este investigador clínico. ¿Qué características creen que debe tener un excelente investigador clínico? Entonces, aquí ya tengo las manos levantadas. Voy a ir asignando la palabra. Víctor, te escuchamos. Ok, buenas tardes a todos. Considero que las características que debe tener un excelente investigador clínico, como lo bien lo mencionaban en el curso, la principal debería ser que tenga una conducta ética apropiada, ya que estamos trabajando con seres humanos que merecen y tienen también derecho a un respeto en cuanto al trabajo que se está realizando con ellos. Que sea una persona que tenga experiencia y conocimiento en el campo, porque de esta manera puede dar una mejor orientación a los pacientes, a los participantes del estudio, además de que va a tener un mejor dominio de todo lo que es el tema. Idoneidad, porque pues va ligado de la mano con lo que es el conocimiento que tenga este médico, disponibilidad para poder hacer un adecuado seguimiento a todo lo que es el estudio y poder prestar un mejor interés y estar más concentrado como en todo lo que esté realizando, y por supuesto también integridad científica, de manera que todos los estudios, por bien o mal que salgan en el ensayo, sean publicados y sean compartidos con lo que es la comunidad. Muy bien, gracias, Víctor. Quisiera escuchar si alguien está de acuerdo o desacuerdo, cómo complementa más. Vamos a darle la palabra a Olga. Bueno, ¿ya? Te escuchamos, Olga. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor. Yo añadiría algo más que me parece crítico para el investigador, y es que debe ser una persona que le ofrezca confianza a los voluntarios, de tal manera que ellos no tengan duda en hacer preguntas o hacer algún comentario, y esto facilita pues la comunicación.
en relación a posibles eventos adversos o cualquier incomodidad que se le pueda estar generando al voluntario. Estoy de acuerdo con lo que mencionó Víctor antes. También considero que ser una persona organizada es crítico para el investigador y que sea responsable pues de cumplir las citas y lo que está acordado en el esquema del tratamiento y del manejo de los voluntarios. Muy bien. Gracias, Olga. Vamos a darle la palabra a Laura. Profe, yo estaría de acuerdo con lo que está diciendo Víctor y Olga porque me parece que un investigador debe ser una persona integral. Me refiero a que si bien tenga los conocimientos adecuados y apropiados para llevar a cabo la investigación, también tiene que establecer esa confianza con el participante para que ese participante no vea vulnerados sus derechos, porque hay que recordar pues que el participante está haciendo un favor en vez de un deber, como erróneamente muchas veces se está pensando, que es el investigador quien hace el favor, cuando realmente el participante es quien aporta pues para la investigación a curso. Creo que sería como lo que tendría para comentar. Muy bien, gracias, Laura. Vamos a darle la palabra a Mabel en Tumaco. Y sería para complementar qué otros aspectos le parecen importantes o si está en desacuerdo con alguno de los ya mencionados. Hola, buenas tardes. Pues prácticamente todo lo que han dicho, realmente estoy de acuerdo con ello. Un buen investigador clínico, además de estar muy bien entrenado, debe ser muy empático con los pacientes, debe tenerles paciencia realmente porque hay pacientes que son difíciles y yo entiendo que en ocasiones hay que buscar estrategias para convencerlos en el reclutamiento y seguimiento del estudio. Además de eso, un buen investigador también tiene que garantizar de que se haga una buena toma y un buen manejo de las muestras para que no haya errores en los resultados del laboratorio. Y lo principal, que siempre hay que estar a favor del paciente. Muy bien. Tú dijiste allí una palabra que me llamó la atención, convencer a los pacientes de participar. Me gustaría saber qué reacciones habría dentro del resto del grupo con relación a esta palabra, en ese proceso de consentimiento, como para que repasáramos un poquito eso del módulo anterior. A ver, Laura, profesor Javier Torres ya bajó la manito, ¿desea volver a reaccionar? Mientras le damos la palabra si quiere, profe Lía. ¿Sí, Javier? Sí, yo solamente quería hablar con relación al conocimiento en un elemento que me parece y me genera duda con relación al investigador. El investigador debe tener conocimiento específicamente del tema o del proceso de investigación. En eso, ¿qué se tiene claro? O sea, ese investigador, ¿qué tipo de características debe tener para generar una investigación con relación a un tema determinado? Perfecto. Bueno, vamos a repasar esas características y responsabilidades del investigador cuando estemos en el caso, Javier. Entonces, si quieres me das una esperita con ese tema, lo voy a anotar para que no se me olvide. Es una distinción importante entre términos de conocimiento, ¿cierto? Como clínico, como experticia clínica. Perfecto, sí. ¿Cierto? Y lo que es el conocimiento del protocolo sí mismo y de las BPC en general, ¿cierto? Bueno, entonces voy a dejarlo allí, porque aquí tengo algunas reacciones con relación a esto de convencer a los participantes, que es un término bien interesante para discutir, aprovechando el módulo anterior. Le voy a dar la palabra a Gabriel. Te escuchamos, Gabriel. Hola, buenas tardes. Pues yo sí discrepo un poco con esta palabra. Yo creo que lo que hay que hacer es presentar objetivamente el proyecto y a veces como investigadores se está tentado pues a intentar convencer a un individuo de que participe en la investigación, pero debemos recordar pues que hay sobre todo que tener respeto sobre la autonomía de las personas y que cada uno de ellos siempre va a estar como libre de tomar la decisión si participa o no. Y no olvidar pues que de todas maneras si somos los médicos que están, si el caso o el estudio se trata pues de un paciente y el investigador es el médico que lo atiende, pues siempre va a haber como una condición de vulnerabilidad y se trata no de aprovecharse de eso, sino de presentar lo más objetivo posible el estudio para que cada individuo pueda, según su nivel de formación y su capacidad
decisión, pues tomar la opción de participar o no. Ok, yo creo que Laura va a complementar y luego escuchamos la reacción de Mavi. Okay, Para esa parte, qué pena, profe, siga. Laura, te escuchamos. Y luego Mavi. Yo creo que para hablar sobre convencer al paciente tendremos que remitirnos a los principios éticos que son justicia, respeto y beneficencia. O sea, tenemos que tener en cuenta estos tres campos porque para el paciente algo tiene que sacar un resultado en beneficio a él mismo. Me refiero a que entendamos como el consentimiento informado como un proceso, entonces hay que decirle al paciente que él tiene la seguridad de que él puede salir de la investigación cuando él lo desee, si es que no está conforme. Y también pues establecer la parte de beneficencia, o sea que va a traer un beneficio para él, ya sea económico o de otra índole. Y justicia, pues que esa investigación va a ser provechosa para personas de sus mismas características. Entonces, yo creería que sería más como aplicar mucho más esos principios y yo creo que pues aplicándolos bien tendríamos un buen resultado con respecto a convencer al paciente para que participe en la investigación. Ok, gracias Laura. Vamos a escuchar a Mabel y luego a María del Mar. Okay. Me refiero a obligarlo a que participe en nuestros proyectos de investigación. No, tengo que al paciente exponerle el proyecto, decirle en qué se puede beneficiar y en qué puede beneficiar a otras personas con el estudio. Ya es decisión del paciente si al final desea o no desea participar. Pero, por ejemplo, aquí en Tumaco, con algunos pacientes mayores de 45 años que se requieren ciertos exámenes de laboratorio para poderles iniciar el tratamiento con glucantimib, para el tratamiento de leishmaniasis, entonces esos pacientes, algunos no están asegurados. Entonces, para poderles dar ese medicamento, ellos deben acceder deben hacerse los exámenes particular, y eso les cuesta mucho y yo sé que no lo podrían hacer. Entonces, en ese caso, por ejemplo, les decimos a los pacientes algunos de los beneficios que puede tener el que ingresen a los estudios, pero siempre es decisión del paciente si desea o no desea participar. Bueno, aquí tenemos a Jackie. Yo creo que es bueno, importante en este momento ver si, digamos, el hecho de tener exámenes que no estarían dentro de la rutina o pagos porque no tiene un seguro sería un incentivo, entre comillas, para participar o no. Quiero dar la palabra a María del Mar, que hace rato la tengo ahí en la lista, y luego me gustaría escuchar a Jackie que nos puede orientar sobre este asunto. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer pues una pequeña intervención en relación a que no siempre los participantes tienen un beneficio directo y eso también es importante aclarárselos. Pues en general cuando se habla de una compensación económica en realidad no es un beneficio sino solo como para cubrir de modo que no sea coercitivo y que sea como que solo cubra pues los gastos del transporte y demás, pero también es importante ser claros con los participantes, por ejemplo los voluntarios sanos, realmente ellos no reciben un beneficio directo de la investigación, entonces pues hay algunos que directamente no se benefician, pero su población sí será beneficiada pues en el futuro, era solo la aclaración que quería comentar. Gracias María del Mar. No sé si Jackie acepta la invitación a hacer un comentario al respecto. ¿Jackie está cerca del micrófono? Sí, sí, sí. Ok. Era sobre lo que estamos diciendo de, digamos, la realidad, porque el tema que tocan es muy interesante y tiene que ver con el caso, en el sentido de el momento del el ingreso y el reclutamiento de los participantes, y a veces uno no está cumpliendo con las metas de reclutamiento y uno quiere dar esos incentivos adicionales ya por los exámenes y uno entra como en el proceso de tratar de convencer al paciente. ¿Cómo balancear, digamos, esas, que no estemos cumpliendo las metas de reclutamiento o al contrario, para poderlas cumplir, tengamos, digamos, estos incentivos y tratar un poco de convencer al paciente? ¿Qué opinas al respecto? Ese es un tema bastante complicado y si me lo preguntas,
yo creo que no tendría en este momento en mi cabeza las veces que al interior del comité de ética hemos discutido ese punto. Porque hay varias cosas. Cuando se está trabajando con una población vulnerable, justamente el investigador tiende a caer en ese error, tal vez, por llamarlo, ponerle un nombre, es un error de mencionar los beneficios indirectos de la investigación como si eso fuese un super plus para el estudio. O sea, eso realmente el comité de ética lo considera un error porque no es así, ¿ya? No es. Sí hay claridad de que obviamente cuando una persona participa en un estudio de investigación se puede ver beneficiado más allá de aquellos que desean no participar. Pero siempre hay que tener en cuenta qué pasa entonces con esas personas que deciden no participar en el estudio. Exactamente. Muy bien. Exactamente era el punto que quería de pronto que precisáramos, y eso nos ayuda mucho en la vida real. Porque todas estas situaciones no son blancos y negras, ¿no? No hay como lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero de pronto quería como esa sugerencia que da Jacqueline, por lo menos la he encontrado útil en la vida real. Pensar qué pasa con los pacientes que no ingresan al estudio. Los que ingresan, por ejemplo, que les vamos a hacer las pruebas que menciona Mabel, pues perfecto, si se atienden muy bien. Pero el paciente que no ingresa igual va a necesitar tratamiento. Eso significa que no se le va a empezar tratamiento porque no tiene las pruebas complementarias, o quién las va a pagar. O sea, siempre incluso en el proceso de escribir el proyecto y redactar el consentimiento, es útil pensar qué va a pasar con quienes no ingresan al estudio y si eso se puede constituir entonces en un incentivo indebido para ingresar. Es una forma, digamos, práctica en el campo incluso en el diseño del estudio, en la elaboración del consentimiento, que nos sirve para tratar de ayudarnos a resolver estas cuestiones que son, como lo dice Jackie, muy complejas, y estoy de acuerdo. Caterine, y si quieren después de esto entramos a discutir ya las preguntas de reflexión del final del caso. Caterine, tienes la palabra. No sé si de pronto sería adecuado plantear un piloto para reconocer de pronto esos problemas o esas limitaciones que va a tener la población antes como tal de iniciar el estudio, para poder generar un apoyo o un incentivo para esas personas que son población vulnerable y que van a presentar limitaciones. Sí. Bueno, ahí yo creo que tú resaltaste, digamos, algo para ir aprovechando esta intervención tuya. Gracias, Caterine. En el caso donde hubo una visita de inicio de estudio, ¿cierto? Esto podríamos decir que es algo positivo. Quería saber si ustedes identificaron o qué otros aspectos, digamos, positivos identificaron en el estudio de caso. Podríamos decir, una es esta de haber hecho una visita de monitoreo antes del inicio del estudio, donde entre muchas otras cosas se puede identificar esto que ha dicho Caterine, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de servicios de salud tienen las personas? Si esto se va a convertir en un incentivo indebido el ofrecerles unas pruebas que no tendrían acceso por otro medio. Muy bien, tenemos Víctor, te escuchamos. Hola, yo considero también que de otras características positivas que tiene la realización de este estudio fue también cuento con la colaboración de la Fundación Bill y Melinda Gates, que es una entidad privada muy reconocida pues por todos los, como el apoyo que hace la parte de investigación, que participó también la empresa Sanofi en cuanto a la entrega del medicamento y el placebo, que es una empresa pues que tiene renombre y probablemente tuvieron una adecuada, buenas prácticas en cuanto a la generación del medicamento y los procesos adecuados. Muy bien, gracias. Sí, es bueno tener recursos siempre, y donación de medicamentos es bueno. Ajá, Olga, ¿te escuchamos? Yo consideraría que otro aspecto importante es el personal calificado que tienen en las sedes, porque tienen un médico y una enfermera que están a cargo de administrar el tratamiento y del seguimiento. Ok, muy bien. Es bueno tener, sí, personal.
Y a veces cuando ellos tienen que trabajar en esos sitios es importante considerar si son de la zona o no. A veces en los sitios que tenemos los médicos, habría que buscar los médicos allí locales, que ya sean reconocidos. Es una buena experiencia, ¿no? A veces no es fácil conseguir un médico local con el entrenamiento, la experticia, pero afortunadamente en las zonas endémicas, por ejemplo en Quibdó y en Tumaco, pues hay médicos. A veces de pronto en la disponibilidad, no sé, Mabel, o quienes han trabajado en Tumaco nos puedan decir, o sea, qué tan frecuente o cuáles serían los retos para encontrar personal calificado y que tengan la disponibilidad de vincularse a un estudio. María del Mar. Bueno, al respecto yo tengo dos comentarios más basados en nuestra experiencia y no siempre es fácil encontrar el personal calificado en las zonas endémicas para conducir en el estudio. Pues primero, que tenga experiencia en investigación es como todo un reto, pero bueno, digamos que si la persona tiene la disponibilidad, se puede entrenar por lo menos para los aspectos a ejecutar en el estudio. El segundo es relacionado con su disponibilidad y lo que cuesta de pronto conducir un trabajo de investigación y todo es difícil, pues llenar todos los formatos. Es una labor que requiere mucha paciencia y que demanda una cantidad de tiempo que a menos que fuera financiado por Sanofi o algo así, bueno, digamos que... No, aquí tenemos plata en este proyecto, no hay problema. Okay, como en este proyecto tenemos dinero, le podemos pagar una cifra atractiva para que deje de hacer sus labores diarias y se dedica a llenar los formatos de investigación, pero ese no puede ser el caso en muchos estudios, por ejemplo, bueno, en ensayos clínicos quizás, pero también si se quieren hacer de pronto estudios observacionales o algún otro tipo de aproximaciones, eso empieza a ser una limitación. Y el otro punto es que a veces hay uno solo, entonces aunque quisieran, no tienen tampoco la disponibilidad de tiempo. O por ejemplo en nuestro caso el químico farmacéutico para la habilitación de INVIMA de buenas prácticas clínicas. Entonces solo hay un solo químico farmacéutico en todo Tumaco para todas las instituciones de salud que tiene mucho más que hacer que lo que haría si estuviera contratado por la institución, por ejemplo. Entonces hay retos bastantes, pues que en la teoría pues es muy fácil, pero ya cuando uno va a buscarlos y tiene que, ellos tienen que renunciar a ciertas cosas que deben dejar de hacer, entonces también empiezan las dificultades. Es cierto, excelente punto. A veces es muy bueno trabajar con médicos que están en las zonas donde vamos a hacer las investigaciones, pero normalmente no son médicos que hagan investigación, o las enfermeras de pronto están un poco más en este ambiente, pero sí el médico a veces, sí, aún las enfermeras es un reto para darles todo qué significa llenar un formato de recolección de datos o examinar a un paciente para una investigación diferente como en la práctica clínica. Tenemos la participación de Luis Eduardo en el chat. Quería darle el micrófono si quieres hablar. Luis Eduardo, ¿te escuchamos? ¿O todos pueden leer el chat? Luis Eduardo. Voy a leer. Luis Eduardo dice, el personal debe estar casi calificado, más importante que esté motivado. De pronto, ¿qué opinan de esta contribución de Luis Eduardo con relación al personal? Creo que son complementarios. Tiene que haber una buena calificación, pero si no se exige mucha calificación, el proyecto puede lograrlo, pero nunca logrará que una motivación si no hay el ánimo, el deseo de la persona de lograr que se motive. Cierto. Y hay que pensar también en los incentivos para los investigadores, ¿no? Porque o el personal de campo, ¿no? ¿Por qué va a participar? Como tú dices, o sea, uno no, puede ser el calificado, pero no tiene la disponibilidad, no tiene el tiempo, no le interesa. Ya puede haber alguien que no esté tan calificado y sí pueda tener el interés. Entonces, creo que nos vamos acercando al tema de las responsabilidades.
Luego vamos mirando los factores que están, digamos, por mejorar en el caso, pero de lo que ustedes han resaltado, me gustaría tomar el personal que lo mencionaron para identificar en cuáles son los roles y responsabilidades que ustedes reconocen en este caso. ¿Quién sería el patrocinador? ¿Quién sería el investigador? ¿Cuáles serían las responsabilidades? Muy bien, tenemos Laura. Tienes la palabra, Laura. Gracias, profe. Me parece pues que el patrocinador en este momento sería pues la empresa Sanofi y la fundación. El investigador principal sería en este caso la investigadora y los subinvestigadores sería el equipo de trabajo que la investigadora tiene. Con respecto a sus responsabilidades, me parece que el patrocinador debe velar porque esa investigación, uno, se lleve a cabo de manera ética, dos, se encuentren los resultados. Si no se encuentran los resultados, informar pues a los participantes y pues procurar pues que los derechos de estos no sean violados. El investigador, por su parte, el investigador principal, tiene la obligación de primero pues recoger todos los pacientes que puedan ingresar al estudio y iniciarles el proceso de consentimiento informado, además de realizarles un adecuado seguimiento para pues poder concluir la investigación. Ok, gracias, Laura. Vamos a definir primero el rol de patrocinador, que es bastante difícil en este caso, ¿no? Yo puedo identificar por qué hablas de la compañía farmacéutica como patrocinador, siendo el tradicional patrocinador de investigaciones, principalmente en nuestro país. Y también pues está una agencia financiadora, que es la Fundación Bill y Melinda Gates, y está la OMS y CIDEIM, o sea, tenemos allí esos cuatro. Digamos, ¿qué sería de las definiciones de patrocinador de pronto uno de los criterios base para definir ese rol? Porque la compañía farmacéutica está donando el medicamento. Bill y Melinda Gates da los fondos. La OMS es quien organiza, digamos, la investigación y CIDEIM está siendo invitado a participar en esa investigación. ¿Cuál de esos sería el patrocinador y qué criterio utilizarían para definir ese rol? ¿Sería la donación de medicamentos suficiente criterio para considerarse patrocinador o dar el dinero? Muy bien, Caterine y Mabel. Caterine, tienes la palabra. Gracias, doctora. Doctora, no sé si de pronto entendiendo como patrocinador el individuo, compañía, institución, organización responsable al iniciar, yo estaría tomando a la Fundación de Melinda Gates como el patrocinador y que busque a la OMS como un CRO, como un contrato que se hace a través de ellos para que lleven todo ese proceso de la investigación y ellos sean los que contacten al investigador principal, que sería en este caso para nosotros el CIDEIM, y adicionalmente nuestro subinvestigador vendría siendo tanto el médico encargado como tal en esa zona en la que voy a hacer el proyecto. Entonces, ¿tú considerarías que la palabra o el elemento clave para definir al patrocinador es quien inicia la investigación? ¿Entendí bien? El que inicia y en este caso él financiaría la investigación y conseguiría alguien para su control. Cuando tú dices inicia, ¿te refieres a qué? Es para precisar y darle la palabra luego a Mabel. Cuando inicia, ¿cómo defines esta parte de inicio? ¿Qué elemento te permite identificar quién inicia una investigación? Pues el que plantea el problema inicialmente. Y ese problema se plantea en un documento, ¿cierto? En un protocolo de investigación. Sí. Ok. Ellos tendrían que ser los que generen el diseño y al diseñar ese protocolo vendría estando las preguntas como objetivos. Claro. Ok. Perfecto. Vamos a escuchar a Mabel.
Hola, hay algo en lo que no estoy de acuerdo, porque el patrocinador es el encargado de diseñar, ejecutar y terminar el estudio. En ese caso, para mí sería la OMS. Y como investigador, que es ya el responsable de conducir ese estudio, sería CIDEIN. Muy bien. Gracias, Mabel. Aquí estamos de acuerdo con que estés en desacuerdo. A ver aquí qué responde Olga. Sí, yo entiendo que para el tipo de estudios que hacemos nosotros es un poco confuso. Si pensamos, por ejemplo, en los ensayos clínicos que hacen en casas farmacéuticas, está claramente definido el patrocinador porque ellos tienen el fármaco, definen su protocolo y administran el estudio. Y contratan un core clínico que son los investigadores. En el caso de nosotros, tenemos una mezcla entre patrocinador e investigador. Y eso, la verdad, para mí también es difícil de entender, pero considero que en este caso clínico, el patrocinador serías tú, Lida. O sea, sería la persona que está encargada de administrar el estudio y que está cerca de todo lo que se hace con los voluntarios. Bueno, entonces tú estarías en desacuerdo a lo que ha dicho Caterine, ¿no? Que ella dice que es Bill y Melinda Gates porque ellos han iniciado el estudio y lo financian. Y el rol que yo tendría, yo no escribí el proyecto ni lo financio tampoco. Entonces, ahí hay un desacuerdo. ¿Qué opina el resto del grupo? Por ejemplo, Andrés Felipe, Álvaro, que los tengo aquí participando y están un poco callados, están muy reflexivos. Si nos dejan conocer sus opiniones. Pero cualquiera de ellos, no es para forzarlos, sino escucharlos. ¿Qué opina? Aquí tenemos dos posiciones, digamos, pueden haber más, pero una de Mabel que dice, no, es Bill y Melinda Gates porque asumo que ellos escribieron el proyecto y van a contratar a la OMS para hacerlo. Si resumí bien el aporte de Mabel. Y Olga dice que no, que soy yo la investigadora porque soy la encargada de administrar el estudio. Si resumí, digamos, en palabras muy simples, las dos intervenciones. Muy bien, María del Mar, tenemos el aporte. Como lo dice Olga, no es sencillo. Esta es una parte compleja de definir los roles. María del Mar, tienes la palabra. Bueno, sí, es a veces un poco confuso poder definir los roles en este tipo de investigaciones, pero yo estoy de acuerdo con Mabel en que para mí el patrocinador es la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, Bill y Melinda Gates yo creo que son solo una agencia financiadora y eso en realidad quería comentar lo que eso sucede con mucha frecuencia y es que cuando no son investigaciones de pronto la típica descrita donde el patrocinador es una casa farmacéutica que ellos también aportan el dinero, en ocasiones o en muchas ocasiones cuando son a través de convocatorias o entidades como el PDR, Organización Mundial de la Salud, hay agencias que financian la investigación, pero solo aportan el dinero y no asumen las funciones de patrocinador. En dicho caso, quienes escriben el protocolo, inician el proyecto y se encargan de buscar a los investigadores en los sitios, en este caso es la OMS, para mí entonces ellos serían los patrocinadores y el investigador pues es la investigadora en CIDEIN y eventualmente los que están en los otros sitios, porque es un estudio pues multicéntrico. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una votación. ¿Les parece? Levantan la manito. ¿Quiénes opinan que el patrocinador es Sanofi? Ninguna manito se levanta. Bueno, estamos de acuerdo, ¿cierto? Sanofi realmente no ha iniciado el proyecto, no está financiando, está aportando, está donando un medicamento. Entonces realmente no tiene como esa responsabilidad directa de iniciar el estudio como bien lo han descrito. Muy bien, muchas veces podemos hacer eso. En nuestros proyectos solicitar a las compañías farmacéuticas la donación de esos medicamentos. Y uno firma con ellos un contrato de donación, donde ellos no asumen ninguno de estos roles de patrocinador. Vamos ahora con la Fundación Bill y Melinda Gates. Manitos arriba los que creen que este es el
patrocinador. Muy bien, tenemos un voto, 2 votos por Bill y Melinda Gates, que son los financiadores. Muy bien. Vamos a escuchar, Javier, ¿por qué crees que tu opinión acerca de que Bill y Melinda Gates son los patrocinadores? Sí, no, yo pienso que ellos son los que inician el proceso de investigación y son los financiadores directos. Okay. Yo no veo el rol de la OMS en ese proceso de financiación. Muy bien. En ese sentido es que lo veo. Cuando tú dices inicia, ¿cómo podemos de manera tangible identificar quién inicia un estudio? Digamos que yo lo que siento es que ese tipo de organizaciones tienen preocupaciones con relación a lo que sucede con la morbilidad y mortalidad mundial. Entendiendo la preocupación, y entiendo que esa organización lo tiene definido así, hay una situación de alta mortalidad por este tipo de patología como la malaria. Probablemente ellos ante esa preocupación generan la idea de desarrollar un trabajo de investigación y financiación con esa patología como tal. Ok, muy bien. Vamos a escuchar, a ver los votos. ¿Alguien más había votado por Bill y Melinda Gates? ¿Quién era? ¿Álvaro? No. Muy bien. Muy bien. Vamos a entonces a votar. Manitos arriba quienes voten a la Organización Mundial de la Salud como patrocinador. Uy, tenemos votación masiva. Esperamos así para el 25 de octubre, para el domingo. Votación masiva. Hay 2, 4, 6, 8 manitos por la OMS. Por aquí también. Muy bien. Luis Eduardo dice, la OMS envió el monitor. Esa es una clave. Muy bien. Vamos a escuchar otros. A ver, Álvaro, que Álvaro no tiene micrófono, pero yo voy a leer los aportes de Álvaro. Él dice aquí que para él la Fundación Bill y Melinda Gates tienen el rol como financiador, pero la OMS sería el patrocinador y CIDEIN el investigador. Vamos a discutir luego el investigador, pero por ahora tenemos un consenso, digamos una mayoría alrededor de la OMS. Una clave es, dice Luis Eduardo, es que la OMS envió el monitor. Ese nos ayuda, ¿no? Sabemos que el monitor es una responsabilidad del patrocinador. Muy bien. Andrés Felipe, ¿quieres participar? ¿Tienes micrófono abierto para explicarnos tu voto? Yo quería decir que no hay que confundir financiador con patrocinador. Pueden expresar. Te escuchamos entrecortado, Andrés Felipe. Si quieres, escribes en el chat y yo leo tu participación mientras mejora la comunicación. Vamos a escuchar a Gabriel su argumento. Yo solo estaba votando. ¿No estabas votando? Sí, yo solo estaba votando. Estoy de acuerdo. ¿Y qué opinas de la OMS? ¿Qué te ayudó a tomar esa decisión de que la OMS sería el patrocinador? Pues que básicamente dar recursos financieros no es un argumento suficiente para ser el patrocinador del estudio. Como habían dicho o mencionado previamente, tenía que estar presente tanto al inicio como al final, administrar y controlar pues, el estudio clínico. Entonces, pues para mí es un requisito, si además de lo que dijo el doctor Bravo, enviar al monitor, pues cumplir la OMS. Muy bien, muy interesante. Miren que esta es una situación actual, nos pasa aquí en Colombia muchísimo con Colciencias, por ejemplo, que Colciencia nos financia las investigaciones, pero realmente no asume ese rol de investigador, de patrocinador, aunque financia las investigaciones. Entonces, eso es un tema bien interesante de discusión y aún no está realmente claro. Además de lo que ya menciona Luis Eduardo, el monitor fue enviado por la OMS y el monitor es una responsabilidad del patrocinador, eso nos daría una clave. Está también lo que ustedes han mencionado de quién inicia la investigación. Y una manera tangible de identificar quién inicia una investigación es quién escribe el protocolo de investigación. Entonces, si el protocolo de investigación lo escribió la Fundación Bill y Melinda Gates, y contrató a la OMS para hacerlo, pues Bill y Melinda Gates sería financiador y patrocinador. Pero generalmente, digamos, Bill y Melinda Gates no escribe los proyectos, sino que hace convocatorias para escritura de proyectos. Y la Organización Mundial de la Salud sí puede convocar a un grupo de investigadores a escribir un proyecto
y someterlo a financiación por Bill y Melinda Gates. Entonces, aquí tendríamos que asumir que quien inicia el proyecto sería la Organización Mundial de la Salud, y iniciar el proyecto significa escribir el protocolo. Les voy a bajar las manitos, o si quieren bajarlas por si alguien tiene alguna pregunta o un desacuerdo con lo que acabo de decir. Sí, Laura. No, no. Ah, ok, está bien. Muy bien. Entonces, es muy importante cuando estemos haciendo estos acuerdos, definir muy bien quién va a asumir las responsabilidades y ese rol de patrocinador, tanto con la agencia financiadora como cuando nos invitan a una investigación, cuál va a ser el rol que asume quien nos invita. ¿Es el de patrocinador o no? ¿Y quién va a asumir esas responsabilidades? Eso debe ser parte de esa negociación inicial que tenemos con quien nos invita. Vamos ahora a ver la parte del investigador. Yo aquí tenía a quienes opinaban que el investigador era CIDEIM. ¿Puede una institución ser un investigador? Como CIDEIM, María del Mar y Mabel. Vamos a darle la palabra a Mabel, si estás de acuerdo, María del Mar, y luego a ti. Mabel. Sí, según el caso, la OMS está invitando a CIDEIN para que él participe en el estudio, es decir, que CIDEIN se encargaría de entrenar a su personal para que hiciera el reclutamiento y el seguimiento de sus pacientes durante todo el estudio. Bueno, entonces en tu caso, si resumo, tú dices que una institución sí puede ser investigadora. Sí. Ok, vamos a escuchar a María del Mar, ¿qué opinas? María del Mar, tienes la palabra. Pues, en realidad, siendo estrictos, CIEM es el sitio, pues, donde se va a ejecutar la investigación. Y el investigador, pues, es el médico, y no sé, no tengo muy claro el rol de la enfermera, si es subinvestigador o si es investigadora también, pero esa persona sería el investigador. En la institución, en realidad, porque no puede quedar como esa responsabilidad a cargo de nadie, porque es una persona jurídica en realidad la institución. Entonces yo creo que si ahí más bien es, si quisiéramos ponerle un nombre, sería el sitio de investigación, que es invitado, pues, y se tendría que asignar una persona, que pues fue el médico y la enfermera, que serían los que asumirían las responsabilidades de conducir el estudio, garantizar la ejecución de los procedimientos y seguir los protocolos. Muy bien, entonces estás en desacuerdo con Mabel. Me encantan esas posiciones diferentes. Vamos a darle la palabra a Víctor. A mí, yo consideré que CIDEIN sí era el investigador, un grupo de individuos puede ser el investigador, pero lo que deben hacer es definir como el líder responsable del grupo, y esta persona es la que va a pasar a ser llamada investigador principal. Ok, entonces cuando tú dices CIDEIM, tú asumes que ya hay un grupo de individuos. Sí, correcto, que hay un grupo de personas. Bueno, ¿tiene esto un poco de sentido? ¿Qué opinan los demás? Yo voy a un hospital, por decir el hospital de Tumaco, o el hospital universitario del Valle, o el hospital en Pasto, y le digo, ustedes hospital, todos los médicos van a ser investigador, pónganse de acuerdo quién es el principal. ¿Sería esa de pronto un paso que uno haría cuando va a invitar a alguien a participar como investigador? ¿Cómo identificaríamos más bien esos investigadores? Vamos a ir a una institución, digamos nosotros iniciamos un proyecto, escribimos un protocolo, vamos a ir a un hospital donde hay un número importante de pacientes potencialmente elegibles, y habría una posibilidad de ir digamos, a la gerencia médica o al gerente y decirle, los queremos contratar, ustedes definan allá quién va a ser el investigador. Esa sería, digamos, una responsabilidad, de esa manera asumirla del patrocinador. ¿Cómo identifica uno un investigador para un estudio cuando uno lo está iniciando y uno es el patrocinador?
Muy bien, Luis Eduardo está aportando las características de experiencia, conducta ética, integridad, liderazgo, idoneidad, conocimiento y disponibilidad. Sí, de pronto es todas esas características. Y en la vida real, en el momento práctico de cómo uno identifica el investigador, creo que tiene que ver con la pregunta de Javier. Y está dentro de las responsabilidades del investigador y del patrocinador. Recuerdan que hay una característica de idoneidad de ese investigador, de disponibilidad, de tener el entrenamiento y la experiencia. Entonces, realmente el investigador es un individuo a quien uno invita o a quien el patrocinador identifica. La institución, como lo mencionaba María del Mar, es el sitio de estudio. Y si repasamos en la presentación del tema 1, allí deja claro que el investigador es un individuo, no una institución. Entonces, cuando estamos seleccionando para nuestras investigaciones a otros investigadores para invitarlos a participar, pues tiene que ser con base en esa experticia en el tema de la investigación. No necesariamente en el protocolo, porque él todavía no lo conoce. En eso lo vamos a entrenar y va a ser responsabilidad del patrocinador entrenarlo adecuadamente. Pero esa selección es el mejor clínico que tengamos en el tema. ¿Sí? ¿Qué opinas, Javier, de este comentario con relación a la selección del investigador que tiene que ver con tu pregunta anterior? Los noto muy callados. ¿Ya es hambre o cansancio o...? Sí, Mabel. Una pregunta, ¿una institución puede ser patrocinadora e investigadora a la vez, como ha pasado con CDI? ¿Cuándo CDI se convierte en el investigador? Ok, entonces, listo. Lo que estamos aclarando en este caso es que para ser investigador es un individuo. No puede ser una institución como tal o una persona jurídica, como lo ha mencionado María del Mar en su intervención. Cuando tú dices CIDEIN, debes identificar dentro de CIDEIN a una persona, quien va a ser la responsable ante el comité de ética y ante el patrocinador de la investigación. Y es también una persona, no una institución, quien tiene ese rol doble de investigador-patrocinador. ¿Sí? De pronto en las investigaciones que tú tienes, puedes identificar a una persona que es el investigador principal, quien asume todas esas responsabilidades dentro de la institución. Sí. Muy bien. Entonces, esa persona es el investigador. CIDEIN es toda una institución, una personería jurídica, de pronto es el sitio de estudio, que tiene que tener todos los elementos, ¿cierto?, adecuados para poder llevar a cabo la investigación. Y si ese investigador puede trabajar en CIDEIN o puede trabajar en otra parte, fue quien escribió el protocolo y lo sometió para conseguir los recursos, eso lo hace inmediatamente investigador-patrocinador, asumir ese doble rol porque él inició la investigación. Tenemos aquí dentro de la audiencia, dentro de los participantes, alguien que nos pueda comentar su experiencia de haber iniciado una investigación y de pronto haber asumido ese rol como investigador-patrocinador. O haber asumido el rol como investigador porque fue invitado por otros. ¿Alguien está en esa situación, por ejemplo, que nos pueda contar? No sé, Javier, Luis Eduardo o alguno de ustedes, si está en una situación que ustedes son, digamos, líderes en sus temas y han sido invitados a alguna investigación. ¿Por qué creen que los escogen o ustedes cuando inician una investigación, cómo la inician? Luis Eduardo le da la palabra a Javier. Aquí por el chat. Javier, ¿quieres compartir alguna experiencia de investigación que has iniciado tú mismo?
Tienes la palabra. No, no te escucho, Javier, ¿no escuchamos? Hola. Sí, ahora Hola. sí, ahora sí. Ya. Te escuchamos, Javier. Si tienes problemas con el micrófono, me escribes por el chat y yo lo leo, si quieres. Hola. Bueno, vamos a continuar mientras Javier soluciona el micrófono o nos escribe por el chat. ¿Algún comentario? Sí, Luis Eduardo. Yo he participado como investigador y para lograr eso, usualmente debe haber contactos importantes con personas dentro del campo específico para que se delegue, no se delegue, se comparta este tipo de conocimiento, ¿no? Hay dos tipos de investigaciones, las que estamos enfrentando, que serían los ensayos clínicos, o sea, experimentos, y las investigaciones que no necesitan hacer intervención. He propuesto varias de las que no necesitan hacer intervención y he logrado financiamiento, pero de manera directa, ensayos clínicos no he logrado hacer financiación, sino que he sido invitado a participar en ellos. Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu rol? Coinvestigador ha Ok. sido el papel. Muy bien. Excelente. Ese sería el rol. Y la médica y el enfermero, en este caso, serían Del equipo de subinvestigadores. trabajo. Muy bien, estamos de acuerdo. Miren que es interesante, yo creo que aclarar esto fue importante por las contribuciones que vi en el foro. Me pareció importante hacer esta precisión aquí durante el caso. Ya nos queda un minuto, quería de pronto dejar para intervenciones si había preguntas específicas con relación al caso que tuviera, para que las pudiéramos responder, de las que hay allí. Si quieren levantar la mano, si alguno tiene una pregunta específica. Sí, Olga. Lida, sí está bien que la enfermera que administra el medicamento haga la contabilidad y luego pues se deshaga el medicamento, a pesar de que pues haya dejado todo registrado. Mi pregunta es si no debería otra persona encargarse de la contabilidad porque queda en manos de una persona todo el proceso. Muy bien. Tocas un punto muy interesante que tiene que ver con el tema de gestión del producto de investigación. ¿De quién es la responsabilidad de la gestión del producto en investigación de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y la regulación colombiana? ¿Sí, Mabel? El químico farmacéutico. Exacto. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta para Olga? ¿Estaría bien que la enfermera hiciera ese proceso? No, porque de hecho el producto que no ha sido utilizado o que ha sido vencido debe ser enviado al patrocinador y el patrocinador es quien dispone finalmente del producto. Muy bien. Pero el químico farmacéutico es el que se encarga de la gestión del producto, del medicamento. Muy bien. Esta investigación, gracias Mabel, la hicimos en 1999, antes de haberse implementado las buenas prácticas clínicas dentro de la regulación colombiana. Y en KIPDO pues no teníamos el químico farmacéutico. Entonces lo que se hizo fue el entrenamiento de la enfermera para poder realizar la investigación. No había el químico en KIPDO y no estaba dentro de la regulación. Cuando vino la Organización Mundial de la Salud al inicio de la investigación, se acordó con ellos, con los patrocinadores, que se iba a hacer el entrenamiento y delegar esa función en la enfermera. Hoy en día eso no se podría, así como ustedes lo dicen, debe haber un químico responsable de la gestión del producto y la responsabilidad final recae sobre el investigador. Entonces sí me tocaba a mí estar con ella pendiente de la contabilidad, del almacenamiento, etc. Pero hoy en día sí no se podría. Estamos de acuerdo. Gracias, Olga, por la pregunta.
¿Alguna otra pregunta que tengan? Muy bien, quería entonces resumir. En esta investigación, pues hubo muchas lecciones aprendidas para mí. Creo que fue una de las, como ya les conté, fue una investigación que se hizo antes de haberse regulado las buenas prácticas clínicas en el país, en unos sitios que son complejos porque las condiciones de atención de los pacientes son de una zona donde no hay unos adecuados niveles de remisión para el paciente. Tal vez lo más difícil allí fue realmente garantizar la atención de los pacientes, principalmente, como en este caso, que hubo un efecto adverso, y la calidad del laboratorio, que es otro tema que todavía no hemos abordado dentro del curso, pero que esperamos sea un tema en las siguientes versiones del curso. Lo importante es hacer después de cada una de las investigaciones, o mientras uno está haciendo cada una de las investigaciones, hacer un balance, un informe y un proceso de lecciones aprendidas. De pronto ese sería como el mensaje para mí, para ustedes, de acuerdo con esta experiencia que he tenido en ensayos clínicos, es cada vez que hagan un estudio y lo están realizando, anotar sus lecciones aprendidas, porque eso va a ser importante, esa reflexión, y con sus equipos de trabajo para continuar mejorando. Siempre van a haber retos, siempre van a haber dificultades ya en la ejecución de los proyectos, y lo importante es cómo mantenemos esos principios, como ustedes mismos lo mencionaron en las intervenciones, y aprender de los retos que tenemos para continuar mejorando en los siguientes estudios. Quiero agradecerles a todos la participación. Estamos 3 minutos, pero desearles una feliz tarde y un delicioso almuerzo. Y pues mucha suerte ya al final con la evaluación del curso, y esperamos sus contribuciones para continuar mejorando el piloto, tanto en el campus virtual como en el formato de evaluación que Marta les ha enviado. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Chao.